junio de 2010. Gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Tiene usted tres formas de participar: a través del chat que está habilitado a un lado de la pantalla de su computadora y también a través del facebook.com/William Meléndez en línea, donde desde luego ya tenemos comentarios anticipados sobre el tema de esta mañana y usted puede hacer llegar otros planteamientos o preguntas. Y la otra opción es el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Como ustedes saben, nuestro país ha experimentado en la última semana una escalada de violencia, cuyas imágenes se vuelven todavía más horrendas que las generadas por el conflicto que vivió el país en la década del 80. Hay muchas preguntas sin respuestas, se habla del enfoque preventivo o represivo de la seguridad pública, pero poco se plantea un enfoque sobre la conducta de los criminales o de los jóvenes en conflicto. ¿Qué los lleva a cometer ese tipo de delitos? ¿Qué significa esto para la sociedad? Y las posibilidades de que derive esto en un trauma social. Para hablar de estos temas nos acompaña esta mañana en nuestros estudios el doctor José Roberto Pérez Bennett, quien es psiquiatra y psicólogo médico con una maestría en estrés postraumático. Doctor Pérez Bennett, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Gusto. Muy bien. Bueno, doctor, las escenas que vimos el pasado domingo, tengo la impresión, digamos por la experiencia, porque trabajaba durante el pasado conflicto armado, siempre en prensa también, son escenas incluso que rebasan a esas imágenes que nosotros veíamos durante el pasado conflicto armado. Bueno, ver esas imágenes digamos de gente que murió quemada. Medicina legal confirma que fueron quemados cuando estaban vivos, es decir, personas que fueron quemados en esa condición. Tengo la impresión que los jóvenes que pudieron participar, quizás habrá que ver más adelante las edades de los que están ya involucrados directamente, me da la impresión de que algunos ni siquiera habían nacido cuando terminó el conflicto y algunos tal vez tenían 3, 4 años. Pregunto concretamente, doctor, ¿tiene esto alguna explicación desde la psiquiatría o la psicología? Tiene explicación desde varios puntos de vista. Uno es incluso desde la filosofía. Recordemos que el ser humano es el único animal que mata innecesariamente. Zoológicamente y en escala filogenética, los animales cuando tienden a matar o matan, lo hacen únicamente por dos razones: por supervivencia o por alimentación. Los seres humanos en realidad estamos más abajo de la escala animal con todo lo que está ocurriendo. Si esto tiene una explicación, mire, podría tener una gran cantidad de explicaciones. Una de ellas es qué ocurre en realidad y qué pasó. Como usted menciona, hay personas demasiado jóvenes, tan jóvenes que incluso no vivieron el conflicto armado. Sin embargo, posiblemente los padres o seguramente los padres sí lo vivieron y quedaron con secuelas de esto. Eso por una parte. Por otra parte, existen constituciones tremendamente psicopáticas que son absolutamente irreversibles. Es decir, el que no es psicópata o sociópata va a ser sociópata toda su vida, independientemente de las medidas correctivas y demás medidas. En este caso, perdón, doctor, cuando es problemas psicopáticas irreversibles, significa que son personas que es tipo genético esto, o es decir, no importa el entorno donde crezcan, no importa las condiciones sociales o económicas. Es correcto, no importa el entorno donde crezcan, no importa las posibilidades que tengan, porque genéticamente ya vienen programados. Ahora bien, esto no debe ser un atenuante o un eximente de la responsabilidad, porque en ningún momento pierden el contacto con la realidad. Y las características de un psicópata son aquellas personas que no tienen sentimiento de culpa, que actúan fríamente, que son incapaces de establecer relaciones interpersonales, lazos afectivos, y que actúan con una sangre fría así tremenda. Y en esto no hay edades. O sea, si delinque un menor, por decirlo ahora que está tan de moda lo que es el menor infractor, delinque un menor de 14 años, delinque uno de 40, en realidad es exactamente igual. Entonces igual. Me decía, existen dos constituciones, las psicopáticas irreversibles que ya hablamos, y la otra es entonces... La otra parte es la que es generada por circunstancias ambientales, que en mi opinión tiene mucho que ver, y de paso yo creo que es de felicitarlo a usted, licenciado, y a los medios de comunicación, que son los únicos que están haciendo una labor por la salud mental. Las instancias que les corresponden en realidad
actúan de una forma reactiva. Aquí prevención nunca se hizo, terminó el conflicto, jamás hubo ningún programa precisamente para estrés postraumático, sigue sin existir ese programa. Y el punto es qué ocurre con las personas que han sido víctimas de esto. Y no estamos hablando solo exclusivamente de aspectos así horrendos como la masacre estamos hablando de desastres naturales, estamos hablando de deslaves, estamos hablando de una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Y en realidad son ustedes, los medios de comunicación, los únicos que están metiendo mano en esto. Ahora, doctor, bueno, hay varias cosas que usted ha tocado que me gustaría verlas más adelante, pero digamos, entonces, hay idea, bueno, es difícil porque usted tendría que, me imagino, entrar en contacto con estos jóvenes para saber qué es lo que los ha llevado a cometer estos hechos que ocurrieron el pasado domingo en la noche, pero si se puede dibujar algo desde fuera, digamos, usted podría hacer algún planteamiento de qué pudo haber ocurrido ahí, digamos, o sea, más bien, ¿qué lleva a un joven, por ejemplo, a cometer algo tan demencial y uno dice hasta diabólico sobre las demás personas y preguntas tan naturales? Porque uno dice, bueno, ¿es que esta sociedad nos estamos volviendo locos todos o qué? En realidad somos una sociedad absolutamente enferma. Todos en mayor o menor grado tenemos las secuelas de estrés postraumático. Mire, hay dos cosas. Uno, lo que es la violencia social y también lo que es la violencia, dijéramos, estructural. Pero en realidad lo que nos toca es la violencia social. ¿Qué está generando esto? Mire, que se ha atribuido muchísimo a que no se lee la Biblia, que son hogares destruidos y todo esto. Mire, y hay son condicionantes que no son así. Si en este país la mujer es quien lleva adelante la familia y entonces todos seríamos sociópatas. Ahora bien, condicionantes sociales. Mire, yo hablaría más de consecuencias sociales de todo esto. Es decir, ¿cuánto le cuesta al país, veamos en salud, cuánto le cuesta una persona en unidad de cuidados intensivos? Mire, le cuesta por lo menos $3,000 diarios. ¿Cuánto en operaciones y todo lo demás? Mire, es un gasto social impresionante. Ahora, ¿qué medidas preventivas se tienen? Ninguna, si tenemos lo que es instituciones reactivas, y reactivas muy deficientemente. Y cuando habla de prevención, para cerrar este segmento, concretamente, ¿a qué se refiere? Mire, prevención tiene que empezar desde los primeros años, desde lo que es el proceso de socialización primaria, desde la familia, la escuela, todos los aspectos lúdicos, es decir, en qué ocupan los jóvenes su tiempo libre. Es decir, ahora estamos muy influenciados por internet, por mucha cantidad de novelas, programas violentos, y que en realidad no están haciendo nada por fomentar la solidaridad ni el respeto al otro. O sea, cuando llega la adolescencia, ok, por diferentes razones se integran a grupos que precisamente no son los grupos como más deseables ni los más sanos. Y entonces habría que trabajar precisamente en eso, en inculcar lo que es la solidaridad y el respeto. Bueno, vamos a la pausa, a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a leer las preguntas y los comentarios también de quienes nos están escribiendo a través del chat, y tenemos los comentarios del Facebook. Ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños.
Seguimos esta mañana conversando con el doctor José Roberto Pérez Bennett, él es psicólogo y psiquiatra. Estamos hablando sobre esta situación de la violencia y la explicación desde la psiquiatría. Ese es más o menos el tema que le hemos puesto a la entrevista esta mañana. Obviamente ya ustedes escucharon la introducción. Voy a leerle algunas preguntas o comentarios a través del chat, doctor, pero también algunos a través del Facebook a medida vayamos avanzando en la entrevista. Por ejemplo, Carolina Somoza desde Santa Tecla dice, ¿qué clase de tratamiento psicológico o psiquiatra debe darse a este tipo de delincuentes? Estamos hablando de lo que ocurrió concretamente en Mexicanos. Bueno, y otros hechos que hemos ya registrado. Julieta Hernández de San Salvador, más que programas o tratamientos psiquiátricos, deben de castigarse a estos delincuentes asesinos. Un comentario. Gabriel Hernández desde San Miguel, como psiquiatra es bueno que se implemente la pena de muerte en El Salvador. Es la pregunta para usted. Si como psiquiatra cree que es una buena opción la pena de muerte. Felipe Hernández desde San Cristóbal en Cojutepeque dice en qué consiste el proceso de socialización primaria, si nos puede ampliar eso. Y Xiomara Aquino desde Nueva Escocia, que nos está viendo en Canadá, Nueva Escocia, en Canadá. ¿Qué clase de disciplina debemos los padres tener con nuestros hijos si no son obedientes? Bueno, le dejo plantear las preguntas, doctor. Una pregunta muy interesante. Bueno, empecemos por lo que es la pena de muerte. Mire, lo vamos a abordar desde dos puntos de vista. Uno, como médico, obviamente como médico, los médicos estamos obligados por juramento a respetar la vida. Sí, como médico en realidad no es una medida. Ahora bien, como ciudadano, yo estoy absolutamente de acuerdo en la pena de muerte. En lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo en la pena de muerte, aunque esto tenga que llevar 2 años o lo que sea. Es decir, ¿por qué razón? Porque hay delincuentes que además de salirle costosos al Estado, al contribuyente, a los que pagamos impuestos, jamás van a ser rehabilitados. Es decir, y eso creo que tiene relación con la otra pregunta, jamás van a ser rehabilitados, por lo tanto, no es una inversión lo que se va a hacer en estas personas. Lo que se está haciendo es un gasto y un gasto absolutamente innecesario. Esto sí que quiero ser bastante radical desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué es la socialización primaria? La socialización primaria es el proceso de los primeros contactos con los cuales los niños empiezan a interactuar. Obviamente uno de los elementos socializadores primarios es la familia, es decir, qué clase de padres somos, qué tipo de valores estamos infundiendo. Otro grupo son la escuela también, qué valores se manejan en la escuela, qué principios se manejan, y así cada padre tiene la opción de escoger el centro educativo que vaya más de acuerdo a su familia, el grupo de amigos e incluso el entorno, la colonia o el barrio donde se eduque, donde se críe, todo eso forma lo que es el proceso de socialización primaria. El otro aspecto que comentaba la compatriota en Canadá es qué tipo de tratamiento puede ser práctico o puede ser utilizable para esto. Habría que definir 2 cosas. Primero, con qué clase de personalidad estamos tratando. Hay personalidades que sí son susceptibles de tratamiento, pero si estamos hablando de sociopatía, mire, cualquier tratamiento, usted puede utilizar medicamentos, una gran cantidad de cosas, pero que lo único que van a hacer es poner un parche sobre un problema que ya existe, pero que va a haber un cambio en un sociópata así consumado, no va a haber ningún cambio. Ella decía, por ejemplo, en el caso de la desobediencia, hacía referencia a eso, por ejemplo, decía, para nuestros hijos, si no son obedientes. Ok, si nuestros hijos no son obedientes, ¿qué es lo que debe hacer? Primero, explicársele por qué se va a aplicar un correctivo. Y es un correctivo, no es un castigo, es un correctivo para enmendar una conducta que no es aceptable para el grupo familiar. Segundo, si se hace, un ejemplo, no verás televisión durante 1 hora el viernes. Ok, si ese es el correctivo, y explicarle por qué razón, por qué ha pasado esto y esto, has hecho esto y no nos parece por esto, y darle explicación. Claro. O sea, al niño hay que explicarle. Entonces, si el correctivo se aplica, así como dice, si es 1 hora, tiene que ser 1 hora, y eso no es negociable.
Tiene que ser así, exactamente, y esa es una forma de ir modelando la conducta a través de la extinción, porque si aplicamos un correctivo, por ejemplo, entre padre y madre, que suele ser bastante frecuente, Sí, sí. yo te doy permiso, pero pregúntale a tu padre o pregúntale claro. a tu madre, no, entonces caemos en un rol, o sea, obviamente por comodidad vamos a buscar a quien nos da permiso. Sí, sí. Entonces no, tiene que haber una unificación de criterios, es tu padre y tu madre o Una tu decisión madre y tu unificada. madre, sí, te vamos a dar una respuesta respecto a lo que tú quieres hacer. Perfecto. Bueno, quiero leerle algunos comentarios para ir avanzando en el tiempo, doctor. En Facebook preguntamos, ¿por qué algunas personas pueden llegar a cometer hechos de barbarie o salvajes? ¿Tiene este comportamiento alguna explicación desde la psiquiatría o la psicología? ¿De dónde se deriva tanta maldad? Y obviamente hemos pedido entonces la opinión de la gente. Vamos al corte comercial. Cuando regresemos voy a leer entonces la respuesta de quienes están con nosotros a través del Facebook. Ya volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, vamos a leer rápidamente algunos comentarios porque son varios los que nos han llegado a través del Facebook. Chef Sander dice, bueno, ¿es falta de educación una causa? Creo que sí. Muchos de este país están sin identidad propia, no se han tenido unos padres modelo y creo que buscan su identidad y respeto en las pandillas. Lastimosamente parece ser la única opción que muchos de ellos encuentran. De ahí se cambian de seres humanos en animales salvajes. Georgie Guatión dice, me encantará escuchar la opinión del doctor Pérez Bennett, es uno de los mejores psiquiatras de El Salvador. Salvador Molina dice, William, un saludo desde Los Ángeles. Yo pienso que es el resultado de exponer a nuestra sociedad a un sistema de vida fuera de toda sensibilidad humana. Los muertos pasan tirados todo un día para que los vayan a reconocer, mientras todos los miran ya como algo normal, que incluso hasta los niños son expuestos a ver esto por sus propios padres o por un noticiero de televisión. Se crece con la idea de que pueden matar a alguien y verlo como algo normal. Tenemos que educar a nuestra sociedad y acercarla a Dios. Flor Serrano, un saludo muy especial para ti, William, dice, yo pienso que estas personas no tienen temor a Dios, el temor a nuestro Dios es la base para nuestro comportamiento. Bueno, doctor, quiero escucharlo. Ok, muy bien. Pienso que, no, primero vamos por lo último. Mire, yo pienso que a Dios no hay que tenerle temor. Yo creo que es un Dios de amor, si lo vemos desde ese punto de vista. No es un Dios a quien temer, sino que es un Dios de amor. Pero eso no significa que como humanos tengamos que tolerar una serie de cuestiones que van más allá de todo lo humano. De todo lo humano y de todos los valores fundamentales, y lo mencionaban en un comentario. ¿Por qué esta sevicia, se llama esto sevicia, o sea, esta violencia intolerable e innecesaria? Es decir, bueno, influyen muchísimas cosas. Yo creo que aquí los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Yo considero que los medios de comunicación, particularmente la televisión, y también estamos influenciados muchísimo por internet, deberían hacer así efectiva lo que es la autorregulación. Hay una gran cantidad de programas que son tremendamente violentos. Estoy de acuerdo, es un émulo, es un modelo a imitar, y son los héroes, que en realidad son los antihéroes que están minando las bases de nuestra sociedad.
Se ha hablado mucho del temor a Dios. Mire, aquí podemos leer el Bhagavad Gita, la Torah, el Talmud, la Biblia, la de Lutero, la que usted quiera, mire, cualquier libro católico, pero mientras y en tanto en este país no hayan instituciones que verdaderamente funcionen, con programas educativos que integren la salud mental, los valores humanos, los valores que estamos en una cultura judeo-cristiana, el valor de la solidaridad, difícilmente vamos a poder salir de esto. Existe otra parte también y es, veamos qué es más rentable, si lo vemos desde el punto de vista económico. Sí. Estar incapacitando constantemente a personas por estrés postraumático, por ansiedad, por depresión. ¿Cuánto baja esto la productividad de un país? ¿Cuánto genera esto en pérdidas para las empresas, en pérdidas para el mismo? Sí, no estamos haciendo absolutamente nada. Insisto, no podemos ser un estado reactivo, y el problema es que muchas personas ya no creen en las instituciones. De hecho, la madre del joven que apuñalaron es un mensaje tremendamente duro que dijo: yo no voy. Sí, la información que publicamos justamente este día, ¿no? Correcto. ¿Qué mensaje nos está dando? No voy porque no creo. Y no creo porque no confío. Entonces, ¿qué nos queda? Llegar a la ley de la selva y tomarnos la justicia por nuestras manos. No, mire, solo vamos a hacer una espiral de violencia intolerable. Perfecto. Le leo otros comentarios o preguntas a través del chat. Doctor, Carmen Canales nos escribe desde San Rafael Cedros. Obviamente dice que se necesita en El Salvador, lo que se necesita en El Salvador es la pena de muerte. Ya no hay espacio en las cárceles para vividores y deben castigarse. Violeta Carrillo desde Albany, en Nueva York. La violencia en El Salvador es pan de cada día. Deben de aplicar las leyes que ya existen antes de crear más. ¿Qué tipo de leyes pueden ayudar? Entiendo que hasta ahí llega su planteamiento. Oscar Navarrete de San Vicente, como psiquiatra, ¿qué clase de programas se deben implementar para el tratamiento mental de estos asesinos cuando ya están en prisión? Esa es una pregunta interesante, porque hemos hablado, digamos, de las condiciones que se generan del joven cuando está fuera de prisión, obviamente. Esa es una buena pregunta. Hugo Filiberto de San Martín, soy motorista y trabajo por mi familia. Doctor Pérez, ¿cómo puedo controlar mi psicosis que me aqueja a diario, ya que tengo miedo a que me maten? Esto yo lo quiero relacionar con lo que ha pasado mexicano, porque el día lunes o martes, usted habrá visto, por ejemplo, en la cobertura que hicimos en la prensa gráfica, destacamos eso. Algunas escuelas cerraron en medio de una situación de psicosis, otras abrieron las puertas, pero los padres de familia no mandaron a sus hijos a las escuelas. Bueno, luego dice Orlando Flores desde Soyapango, trabajo como cobrador de microbús y muchos menosprecian mi trabajo, pero actualmente es más peligroso que ser policía o guardia, ayúdenos. Bueno, debemos hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos me gustaría escuchar entonces su opinión sobre lo que plantean acá nuestros cibernautas. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, doctor, le planteé varias interrogantes que nos han caído a través del chat. Espero su respuesta porque también a través del Facebook pues siguen llegando comentarios y me interesa que usted pueda dar opinión, por favor. Deseo empezar por la última, por el compatriota que es cobrador por los compatriotas, uno que es cobrador y el otro es motorista. Me parece absolutamente dramático, pero tremendamente dramático, es decir, ayúdenos. En realidad
yo puedo hacerlo a título personal, pero es a quien corresponde, son a las instancias gubernamentales, es un Estado que debe funcionar. O sea, en realidad la ayuda es que las instituciones funcionen, que las leyes que existan trabajan y que en realidad que es necesario que exista, tanto se ha hablado aquí de depuración, bueno, que se haga realidad eso. Ahora, el miedo, mire, el miedo es una situación normal, en este caso ante situaciones anormales. Es decir, no podemos como salvadoreños estar viviendo sometidos a un cuarto poder, y que le decía al licenciado Meléndez que ya la violencia ha desplazado a la prensa como cuarto poder. En realidad el cuarto poder aquí es la violencia organizada. Entonces, el llamado que hacen los compatriotas es, señores del gobierno, hagan que las instituciones actúen para que no caigamos en lo que se llama un estado fallido. Es decir, aquí la ley de la jungla, y esto no puede seguir. Bueno, le leo otros comentarios porque, bueno, Blasidia Vázquez dice de San Vicente, como profesional en la materia, ¿cree usted que la delincuencia con la violencia en nuestro país ya nos ganó la moral a nosotros, la población? ¿Qué opina? Mire, yo creo que nos lo ha ganado incluso hasta los mismos psiquiatras, yo creo que todo el mundo. ¿Qué ocurre? En San Salvador, a raíz de este fenómeno y mucho antes, usted transita por las calles y a las 5 de la tarde usted ya ve las calles totalmente casi desiertas. ¿Nos ha ganado la moral? Pues, mire, nos ha infundido mucho miedo. Yo no quisiera llegar a tanto como que nos ha ganado la moral, pero sí que nos está infundiendo demasiado miedo, a tal punto que lo que hace cada familia es encerrarse en su casa y quedarse ahí. Y aún ahí no están seguros. Fíjese que el día martes conversaba con una compañera de trabajo acá en la prensa gráfica y me decía, por vez primera me he subido a un autobús en este país, porque ella vive más o menos por el sector de Apopa. Por primera vez me he subido a un bus y se ha subido un tipo sumamente raro que algunos especulamos que quizás era pandillero, me dice, y por primera vez en mi vida, me decía ella, he sentido pánico, pero pánico, y que no hallaba qué hacer por la impotencia, porque ahora me dice ella, ya no basta de que a uno le roben los $3 o los $4 que llevan a la cartera o que le roben el celular, sino ya el miedo de que alguien suba, tirotee a la gente y después le prendan fuego a la unidad, o sea. Claro, no, y es comprensible, pero insisto, sigue siendo un llamado. Bueno, ¿y quién protege aquí? ¿Qué seguridad tengo si salgo? Si abordo un bus, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Este día estaba leyendo precisamente en la prensa gráfica, 2 rutas de buses no circulan. ¿Qué implica eso? Temor tanto de los motoristas, los empresarios, los cobradores, y en cierto modo también temor también del usuario. Y entonces, o aquí o se ordena esto, o como decía una persona, es decir, la violencia nos gana la batalla y vamos a caer en un estado absolutamente de anarquía absoluta. Estamos al borde de eso. Bueno, perfecto. Voy a leer otros comentarios que nos han llegado a través del Facebook. Doctor, José Roberto Gavidia escribe algo muy extenso, muy concreto a la vez. No me queda chance de leerlo todo, pero voy a leer por lo menos algunos párrafos, y si no, pues ustedes pueden vernos a través del Facebook, seguirnos a través del Facebook y ver ahí toda la discusión que se ha abierto y también los planteamientos de las personas que nos están escribiendo. Entonces, Roberto José Gavidia dice, respecto de las preguntas que formulamos, falta de valores, William, adicionado con un mix cultural sin precedentes. Hoy día, si tenés valores o si pensás 2 veces en hacer algo, te etiquetan de loser. El ganador, entre comillas, es el que se atreve a ser diferente sin importar el precio o las consecuencias. Un ganador hoy en día es un loco que se atreve a correr un carro a 320 kilómetros por hora en la Jerusalén, pretendiendo que su nave es un Nintendo, y apártense los losers. Otro elemento es quisiera o no la importación de todo tipo de basura extranjera a través de series, música, modas y otros. Parece mentira y suena ridículo, pero algo de cierto hay en ello. Hay, por ejemplo, una serie que se está poniendo muy de moda en la tierra de los cheles, y para no ser muy específico mencionaré su nombre en español, Mentes Criminales. El día de ayer vi un episodio de canibalismo mezclado con sadismo y todo tipo de aderezos de una cultura que no es la nuestra. Sin embargo, que a la
que a la famosa corporación televisiva, dice, no se le vaya a ocurrir presentar semejante joya de la producción de televisión contemporánea, porque no sería raro que en unos meses los sufridos y presionados jóvenes mareros adoptaran adicionalmente esta forma de delinquir que se nos sirve como un triste cóctel televisivo. Continúa, pero es bastante extenso y les invito a que lo vean en Facebook. Pero bueno, Daniel Osvaldo Cifontes nos escribió y dice, bueno, yo fui a la escuela pública cuando todavía enseñaban moral y civismo, además del respeto a nuestros semejantes. Desde entonces soy el mismo, respetuoso de la ley. Eso es lo que pasa en El Salvador, no hay respeto por la ley, empezando desde los de arriba, dice, y terminando con los criminales. Cuando digo la ley, me refiero al respeto a la vida, y deberíamos de empezar nuevamente enseñando en las escuelas el respeto a la vida. Daniel Osvaldo nos escribe siempre desde Canadá. Ok, perfecto. El primer comentario me llama muchísimo la atención y me recuerda muchísimo a Hobbes. Es un filósofo del siglo XVII que, entre otras cosas, él mencionaba que en realidad el hombre es el lobo del hombre, pero también mencionaba el hecho que, precisamente lo que él plantea, solo que ya en términos de este siglo, el hecho de que esos son los valores que tenemos y la juventud se está desviando hacia el hedonismo. Aquí hay más culto a la delgadez, a la belleza, a andar a la última moda, ropa de marca, que a la solidaridad, que al respeto al derecho ajeno. Y eso no solo los jóvenes, sino solo veamos cómo conducimos, con qué grado de violencia conducimos, qué nivel de intolerancia tenemos hacia nuestros semejantes. Coincido totalmente en eso. Es decir, aquí ser perdedor, como él dice, un loser, ser perdedor es precisamente el ganador es el quien pasa sobre los derechos del otro y que no le importa absolutamente nada. Esa es otra variante de psicopatía que lo mencionaban, es el psicópata desalmado, aquel que puede caminar sobre cadáveres con tal de conseguir sus objetivos. Y es que psicópatas los tenemos en todo, miren, en todas las profesiones, en políticos, en curas, pastores, todo. Si es que no tiene ningún nicho privilegiado. Bueno, perfecto. Sigo leyendo en el Facebook. José Marcos Miranda dice, esta demencia nace por varios factores, por quitar lo que funciona. Ejemplo, Walter Beneke del PCN quitó moral, urbanidad y cívica, y lo que debió hacer fue aumentar religión y dotar de escuelas a todo el pueblo. En Chalatenango, por ejemplo, dice en 1955, el 70% del pueblo no tenía acceso a la escuela, ni había ningún incentivo, y no todas las personas aguantan el patrón de abandono extremo. Gracias, William y LPG, y que Dios los bendiga. No sé si tiene algo adicional todo eso. Sí, no, mire, los programas han cambiado. Yo estuve en la época donde se recibía moral, urbanidad y cívica. En realidad era muy interesante y se practicaba la religión. De hecho, yo estudié en un colegio de curas, pero sin embargo de colegio también salieron un montón de psicópatas. Pues, o sea, es que no es cuestión únicamente de qué religión practico o no practico, sino es cómo me van formando y qué estímulos tengo en la sociedad, qué estímulos positivos y qué estímulos negativos que van reforzando esa conducta que es indeseable. Y volvemos al punto, si las instituciones no funcionan, mire, vamos a la deriva. Bueno, perfecto. Hay otras preguntas que nos siguen llegando a través del chat, pero bueno, entonces por cuestiones de tiempo las dejo para el siguiente bloque, que es, venimos ya al cierre, doctor. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica
hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Siguen cayendo comentarios. Doctor Armando Platero desde Santa Catarina dice, más allá de leyes duras y tratamiento psicológico en nuestro país, lo que se necesita es que la población se levante y exija a Funes ayuda. Lisandro Lara de la colonia Santa Lucía, San Salvador ya no es la capital del país, sino la capital del crimen organizado, de las extorsiones, de los robos, asesinatos, etc. Por favor, ayuden, por favor. Pablo Reyes de Santa Ana dice, Funes prometió seguridad y la población tenemos que exigir esas promesas porque ellos fueron guerrilla en el pasado, pueden frenar todo esto. Gema Esmeralda de San Salvador o Nueva San Salvador. Precisamente hoy me robaron todo en el bus, esto ya es demasiado y necesitamos que el gobierno arremeta contra la delincuencia. Bueno, doctor, ¿qué piensa? Esperemos que este clamor, como decíamos, señor Romero, que llega hasta el cielo, que no tenga que subir tanto, que se quede a nivel de funcionarios de gobierno, de el señor presidente de la República, el señor ministro de Seguridad, de Gobernación, etcétera, que todos, exceptuando el señor presidente de la República, todos tienen experiencia militar y creo que tendrían los medios para poder hacerlo. Lo que se requiere es voluntad, como decía el coronel Molina, decisión, definición y firmeza. Yo creo que deberían retomar ese eslogan. Si no, vamos a caer en que el tango que escribió Enrique Santos Discépolo, Cambalache, sigue siendo vigente en este país. Deberían escucharlo. Perfecto, buena recomendación, doctor. Tomás Torres nos escribe desde Los Ángeles, California. En El Salvador se debe de incluirse programas psicológicos y psiquiátricos como en Estados Unidos para que estos asesinos no cometan más asesinatos. Está planteando la experiencia de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero usted nos decía que sí hay casos concretos en los que, digamos, la pena de muerte al final resuelve, no sé si es ser tan crudo, pero el costo de tener que estar, digamos, manteniendo una persona que usted sabe perfectamente que no tiene remedio, ¿no? Mire, hay personas, es que habría que clasificar, y esto les corresponde a los que trabajan en el sistema de medicina legal, quiénes son los psicópatas que usualmente reinciden una y otra y gran cantidad de veces, y cuáles no reinciden, y dependiendo de la gravedad. Sí, mi temor es que cada vez que esto es por imitación y por competencia también, el grado de sevicia y de dominación se va haciendo cada vez mayor y mayor. Ahora, ¿cómo estará o cómo puede sobrellevar la sociedad esto, doctor? Es decir, el nivel, ya hablamos un poco pues, desde que comenzamos el programa, cómo se va transmitiendo, digamos, el temor, el miedo en la población y cómo al final eso termina ganando la voluntad, la disposición y la actitud de la gente. Mire, yo entiendo perfectamente, pero básicamente nos hemos centrado en la persona que hace el daño. Pero las personas que sufren el daño las hemos dejado siempre las dejamos siempre un poquito a un lado. Es decir, cuáles son las medidas de reparación que como Estado deben haber, qué respuesta debe tener instituciones como el Ministerio de Salud o todas en las áreas de salud mental, qué respuesta social se va a dar a las personas que han sido víctimas o que estamos siendo víctimas de todo esto. Se ha hablado mucho del hechor. Pues sí, pero ¿qué ocurre con la persona que está sufriendo esto? Es un aspecto que queda ahí en el tintero, que sería interesante poderlo analizar más adelante. Porque deberíamos sentarnos también, ok, ya ocurrió, ya lo hicieron, estos tipos de alguna forma ya están a buen recaudo, pero ¿qué ocurre con la persona que está viviendo todo esto? ¿Cómo procesar todo ese sufrimiento? ¿Cómo procesar, por ejemplo, los duelos congelados, que son aquellas personas que secuestran al familiar, no saben exactamente dónde está enterrado y no tienen un 1 de noviembre una flor para llevar a ningún sitio porque no existe tumba? O sea, son toda una serie de cosas que son de traumatización extrema para una sociedad como la nuestra. Deberíamos ponernos también, y esto queda ahí desde el punto de vista de las víctimas.
Bueno, de ahí nos llegan otros comentarios, pero más que todo preguntas. Elizabeth Jones, desde Nashville, en Tennessee, dice por qué en El Salvador la autoridad no está haciendo lo que han prometido. Es decir, ya tiene que ver con la cuestión de los ofrecimientos. Bueno. Digamos, ya es más un razonamiento de tipo político sobre esto. Tipo político, ¿no? Ahora, pero entonces, doctor, para ir un poco concluyendo sobre la entrevista, ¿qué puntualmente, a forma de resumen, qué es lo que usted recomienda entonces? Lo que recomiendo, desde el punto de vista de la salud mental, necesariamente tiene que haber programas y que la salud mental empiece a ser prioritario en nuestro país. Somos un país absolutamente enfermo, ¿verdad? Todos en mayor o menor grado estamos afectados, tanto por los que vivimos la guerra, por lo que está ocurriendo, o sea, todos estamos afectados. Entonces, sin embargo, no hay programas definitivos, programas a nivel de escuela, programas a ningún nivel, programas universitarios que tengan que ayudar, que tengan que ver con el manejo del estrés. Después de todo son agresiones extremas y tiene que haber respuesta también en este área de salud mental. Somos un país en salud mental verdaderamente analfabetos, debemos empezar a cultivar esa área cuando lo veamos que es una de las inversiones sociales más grandes que se podía hacer. Perfecto, doctor, se nos agotó el tiempo, quiero agradecerle infinitamente, creo que lo vamos a invitar más adelante para darle un poco más de seguimiento a esto y continuar hablando de este tema que es de mucho interés de nuestra sociedad. Muchas gracias a usted, licenciado. Gracias, muy fino. Muy amable. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Ana Lupe Martínez, secretaria general adjunta del PDC, para hablar de dos temas puntuales: la crisis al interior del PDC, pero también el tema de actualidad que tiene que ver con esta situación de violencia en nuestro país y el papel o la decisión que puedan tomar los legisladores. Gracias por habernos acompañado. Buenos días.